Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra del Señor, su servidor Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center, acá en esta preciosa ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, Australia. Quiero invitarles a que se vengan conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer una vez más en el capítulo 5, los primeros versículos. Dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es ahí precisamente donde vamos a detenernos ahora por unos cuantos minutos para ver en la palabra de Dios a quiénes se refiere la palabra bendita de Dios en este Evangelio. Primero, como lo tenemos clasificado nosotros del Evangelio según San Mateo, ¿quiénes son aquellos que lloran? Si nosotros pensamos por un momento, podríamos decir: bienaventurados los que ríen, bienaventurados los que disfrutan, bienaventurados los que tienen para subirse a un avión, volar, andar, viajar por todo el mundo. Bienaventurados, porque bienaventurado quiere decir dichoso, afortunado, extremadamente bendecido. Y cuando nosotros pensáramos en eso, diríamos: sí, esos son felices, esos son bendecidos, extremadamente bendecidos, porque no tienen necesidad de nada absolutamente. Entonces a ellos apuntaríamos. Si nos preguntáramos nosotros qué bendición podría haber, qué bendición extrema, profunda, qué felicidad podría haber en llorar. Para nosotros felicidad serían esas otras cosas: el que disfruta porque le sobra extremadamente el dinero. Hay quienes en el mundo que dicen, los comentaristas, los reporteros, los de diferentes medios de comunicación social, que hay personas que ni aunque murieran y volvieran a nacer 100 veces, no podrían gastarse la plata que tienen porque es en extremo. Entonces nosotros diríamos: esos sí son felices. Pero el Señor Jesucristo le da la vuelta a la historia. Aquí, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿quiénes son los que lloran? ¿Será que solamente los creyentes, los que espiritualmente se acercan a Dios son los únicos que lloran? No, la gente, nosotros los humanos, lloramos por diferentes circunstancias. Lloramos cuando hemos perdido el empleo, hay quienes le da por llorar; cuando se ha perdido financieramente, cuando ha perdido la casa, qué sé yo, en un temblor, un terremoto, un incendio. Se metieron los ladrones a la casa, le llevaron hasta lo que no tenía. Entonces la gente muchas veces llora. Se llora también cuando se ve a un hijo o una hija que está postrado en cama, que está profundamente enfermo. Se llora cuando se pierde a un hijo, cuando se pierde al padre, a la madre, cuando se les lleva a la sepultura y se les deposita allí en el lugar y se les pone tierra arriba. Eso causa mucho dolor, pero ese llanto, esa gente que llora, no es a la que se refiere la palabra. La palabra de Dios es más clara, es más extensa, porque cualquier persona llora. Todos lloramos, más de alguna vez hemos llorado en la vida. Aún los que llegamos a Cristo el Señor, cuando llegamos y reconocemos nuestro pecado, lloramos. Entonces, acá cuando la Escritura dice de que son bienaventurados, que son dichosos, son extremadamente felices, son afortunados, son 3 veces felices, los que lloran, se refiere precisamente a los que han visto su condición pecaminosa, los que hemos reconocido que hemos ofendido a Dios. Entonces es tanto el dolor que nos hace llorar. A eso se refiere la Escritura. Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribía a la iglesia de Corinto. Voy a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 7, 2 versículos 9 y 10. Dice la Escritura: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Traduce la versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual. Este mismo pasaje dice: pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, dice, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios, versículo 10, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede simplemente matar. Hay quienes que por las pérdidas materiales que sufren, por las pérdidas de seres queridos, caen en depresiones extremas de las cuales no se pueden levantar. Pero la tristeza que causa Dios en nuestro corazón a consecuencia de nuestro pecado, allí la cosa cambia, porque eso, el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, dice la Escritura, de justicia y de juicio. Y cuando logramos permitir que el Espíritu Santo toque nuestra vida, entonces es cuando se genera lloro en nuestro corazón. Por eso el Señor decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sin embargo, por otro lado, no todas las personas han venido y han reconocido su pecado, se han dado cuenta de su extrema pobreza espiritual, que no pueden pagar el precio de su salvación. No toda la gente, y esta es la función que nosotros los cristianos tenemos delante del mundo, de poder dar a conocer de que hay solución para ese problema mortal llamado pecado. Es la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor, derramada en la cruz del Calvario. Pero hay gente que en vez de llorar por sus pecados, lo que hacen es burlarse del Evangelio. Cuando se les predica, dicen: ahí vienen los tontos, ahí vienen los ignorantes, estos todavía creen en esas simples cosas. Dice el Salmo 73, versículos 8 y 9. Mire, esta gente es terrible, y de estas uno se los encuentra. Dice la Escritura: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En todos estos años les he predicado a muchas personas del Evangelio de la salvación de Cristo el Señor, y ha habido quienes se han burlado increíblemente, y eso ha causado dolor en el corazón mío. Y hubo un momento que yo decía: Señor, ¿qué hago? Porque la blasfemia es extrema. Y eso es lo que dice el salmista: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hay quienes dicen: yo hago lo que a mí me da la gana. Y esto es evangélico, esto es aleluya. En Chile, de una manera despectiva, los canutos. Es decir, se mofan de Dios. Dice la Escritura: ponen su boca contra el cielo, blasfeman contra Dios. Hay otros también que se divierten en su pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato. Hay quienes se alegran por las maldades que hacen. Si el vecino compró auto nuevo, cuando pueda le voy a dar un buen rayón y voy a disfrutar eso. Le voy a romper las cosas que han comprado. Los que tienen jardines bonitos, por ahí pasan, le quiebran las ramas, les cortan las rosas, se las tiran y disfrutan algunos de esas cosas. Roban, destruyen, levantan calumnias y disfrutan cuando las personas se levantan contra otros por la injuria, por las falsedades que se han dicho, por los chismes que han levantado contra otros. Esas personas disfrutan y dicen: así lo quería ver. Y de eso es lo que habla la Escritura. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Pero hay una cosa: el final de toda esa clase de gente que blasfeman contra Dios, que se burlan de Dios, que se burlan de la palabra, que se burlan de su pueblo,
que no lloran por su pecado. El final de ellos, de igual manera, va a ser llorar. Pero no va a ser llorar por su pecado, sino que va a ser llorar por la condenación que van a recibir. Dice la palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 41 y 42, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, cuidado, recogerán de su reino, el reino de Dios, la iglesia de Cristo, la voluntad preciosa de Dios el Padre, los mandamientos de Dios Todopoderoso entregado a su pueblo. Dice de que va a mandar Cristo el Señor cuando venga, va a mandar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y también dice: y a los que hacen iniquidad o maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, pero no lloro de arrepentimiento, no lloro por haber ofendido a Dios, sino que lloro y crujir de dientes por la condenación eterna a la que van a estar todos ellos expuestos. El mensaje de hoy día, el estudio de la palabra de Dios de este día, miércoles 29 de septiembre, es de que tengamos un corazón sensible, de poder reaccionar a esa obra bendita del Espíritu Santo cuando nos convenza de que hemos ofendido a Dios, que nos duele en el alma, que nos duele en el corazón, que nos duele en el espíritu, y que podamos venir delante de Dios Padre para pedirle perdón por haberle fallado, por haberle ofendido. Bendito sea su santo nombre. Por otra parte, los que lloramos, se recuerda, terminé diciendo que los que no reconocen su pecado y no lloran por haber ofendido a Dios, su final va a ser llorar por condenación eterna. Por otra parte, los que lloramos cuando reconocemos nuestro pecado, vean lo que dice la Escritura, Salmo 30, versículos 10 y 11. Ese llanto, el Señor lo convierte en algo precioso, en algo diferente. Dice: oye, oh Jehová, Salmo 30, versículos 10 y 11. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cilicio es ese material de esas bolsas que se hacen de cierto material para empacar el café, para transportarlo, el café en grano. Entonces eso, al hacer contacto con la piel, produce una picazón extrema. Y el salmista decía: desataste mi cilicio. En otras palabras, me has quitado eso y me ceñiste de alegría. ¿Qué diferencia entonces? Ahora, por otra parte, no es necesario limitar simplemente a esta clase de lloro, a este grupo de personas a la cual pertenecemos usted y yo, de que nos duele en el corazón cuando hemos fallado a Dios. No solamente podemos limitarlo a eso, por supuesto que es motivo de tristeza y de lloro. Por eso el mismo salmista decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el Salmo 51, también el mismo Salmo, el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy, ese mismo versículo 17 del Salmo 51, lo traduce así: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Ahora, el lloro que aquí se menciona, este versículo 4 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que lloran,
no simplemente reducido a ese grupito que lloramos por haber ofendido a Dios, sino que es motivo de tristeza, causa dolor y muchas veces hasta lloro al ver que otros ofenden a Dios y no quieren arrepentirse. Voy a traer unos versículos bíblicos para sustentar esto que estoy diciendo. Salmo 119, versículo 136. Dice la Escritura: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque ellos no guardaban tu ley. Eso es lo que decía el salmista. Cuando nosotros los pastores, los ministros del Evangelio, los siervos del Dios Altísimo, vemos que miembros de la congregación se muestran indiferentes, vemos que no se esfuerzan por buscar de la palabra de Dios, eso causa tristeza en nuestro corazón. Cuando vemos que hay una apatía, cuando vemos que no hay un interés por las cosas espirituales, eso causa tristeza. El salmista decía: ríos de agua descendieron de mis ojos. Es como ver al siervo David llorando por la condición de la gente que no guardaban la palabra del Dios Altísimo. Libro de Esdras, capítulo 10, versículos 5 y 6. Aquí encontramos al sacerdote Esdras llorando por la gente que había pecado. Todos aquellos que vinieron del cautiverio de Babilonia, vio la condición de ellos, la condición pecaminosa, y le dolió en su corazón. Dice la Escritura: entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Los trajo y les dijo: ahora harán juramento delante de Dios, y en otras palabras, delante de los escritos que tenemos del libro de Dios. Se levantó luego Esdras, dice, después de estas cosas, de delante de la casa de Dios, y se fue a una habitación que era propiedad de Johanán, hijo de Eliasib. Y cuando estuvo allá, dice, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. El pecado de los demás, el pecado que se ve de indiferencia, de falta de interés en la iglesia, causa dolor en el alma, dolor en el espíritu, y es precisamente a ellos también a los que se refiere el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, que estoy haciendo énfasis hoy en este día. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero mencionar el caso también de uno de los profetas que escribió bastante, un profeta que recibió una revelación de los últimos tiempos, el profeta Daniel. En el capítulo 9, versículos 4 al 6 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido maldad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuando yo pienso en el profeta Daniel, él confiesa el pecado del pueblo. Él se estremece en gran manera por el pecado de aquella gente. Confiesa su pecado y el de los demás. Y encontramos también en este mismo capítulo 9 de Daniel
Versículo 10 en adelante dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él, contra ti, Señor, hemos pecado. Más adelante dice la Escritura también, versículo 17: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, refiriéndose a sí mismo, oye sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Versículo 20 dice: aún estaba hablando, aún estaba orando, aún estaba clamando a Dios, orando, dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en eso cuando el profeta, al hacer confesión de su pecado y del pecado del pueblo, allí aparece un ser celestial, un enviado del Dios Altísimo, y le dice: Daniel, no temas, muy amado, no temas. Desde que empezaste a clamar, yo fui enviado para ayudarte, para consolarte. Y es más, es el momento clave, el momento impresionantemente precioso cuando el profeta recibe la profecía de las 70 semanas, donde establece Dios un propósito para su pueblo Israel. Ahí recibió la profecía. ¿Cuándo? Cuando le dolió en su corazón y lloró al ver el pecado de su pueblo. Hay predicadores que lloramos cuando predicamos con lágrimas. Se ve poco, pero aún se sabe ver. Bendito sea Dios Todopoderoso. Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo le preguntaba hace muchos años a un hermano de Chile que qué eran las gavillas, porque aquí está hablando del cultivo del trigo, y preguntaba porque en El Salvador no se ve trigo sembrado, lo comemos nomás, pero no hay plantillos, al menos que yo recuerde. Hace más de 36 años que llegué yo a este país, y en ese entonces aún no había, no sé si ahora. Y él me decía: las gavillas son las espigas de trigo que se han cosechado y se amarran, y cuando eso se recoge es un motivo de alegría. Le llaman la trilla cuando ponen las espigas de oro, y para quitarle el forro meten caballos a que corran y presionen las espigas para que suelte el grano que después se convertirá en pan. Por eso dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla o la preciosa simiente. El mismo apóstol Pablo
Hechos capítulo 20, versículo 17 al 19 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 31 dice: por tanto velad, acortándoos, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A esos es a lo que se refiere la palabra cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Segunda de Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis entristecidos, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Timoteo era un siervo de Dios que lloraba también. El mismo Pablo hizo mención de las lágrimas de su sobrino Timoteo. En la segunda carta que le envió a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y quiero terminar con una promesa también de la Escritura para todos los que lloran, para los que lloramos, porque recibiremos consolación. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 13 y 14, dice la Escritura: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré, dice el Señor, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Como dice el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué dijo Jeremías cientos de años antes? Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová Dios de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Padre, yo te ruego, derrame bendición, Dios mío, a los corazones sensibles. Derrama tu presencia, Espíritu Santo. Toca sus mentes, toca sus corazones. Llenas el espíritu de cada uno que toma, Dios mío, este día, esta palabra. Dios les bendiga grandemente y nos vemos el domingo en la predicación de la palabra del Dios nuestro. Hasta luego.